Capítulo 131. Jing Yuan al borde de la transformación demoníaca. Zhongli explicó brevemente algunas cosas, seleccionando y destacando los puntos que fueran más fáciles de creer para los demás. Muchos detalles los mencionó superficialmente, aunque confiaba en los presentes, demasiadas cosas eran desconocidas en este mundo. Algunas cosas no podían revelarse demasiado, esto también era para proteger a su tierra natal, Teyvat, reduciendo los posibles peligros. Algunas ideas de Teyvat son increíbles para este mundo, y explicarlas sería muy complicado. Entonces, ¿Venti también es como el señor Zhongli, un dios de Teyvat? March VII, un poco sobria, preguntó tímidamente. Sí, puedes entenderlo así. Venti también sonrió. March VII asintió y luego miró a Zhongli. No esperaba que este señor que había recogido en la estación espacial ERTA tuviera una procedencia tan importante. Aunque el concepto de Dios aún era vago, todo lo que conllevaba la palabra Dios era muy complejo. Teyvat, Dios, ya veo. Jing Yuan asintió levemente, con una expresión más relajada. Sí. Le creo, señor Zhongli. Zhongli no se sorprendió por este resultado. Ya. Si revelara su verdadera edad, me temo que no sería tan sencillo. Jing Yuan volvió a preguntar. Entonces, señor Zhongli, ¿cómo llegó a esta región estelar? Según sus palabras, su mundo no tiene la capacidad de viajar entre las estrellas. Dado que ni siquiera él había oído hablar de un planeta llamado Teyvat, eso significaba que Teyvat estaba muy, muy lejos, e incluso nadie había llegado allí. Entonces, ¿cómo llegó Zhongli a un lugar tan lejano? ¿Cómo llegué aquí? Todavía estoy buscando la razón. Bueno, poder teletransportarnos a mí y al anciano sin que nos demos cuenta, lo que puede hacer eso es, como mínimo, un poder por encima de las reglas, punto. En Teyvat, ambos poseían autoridad. Incluso si ambos habían perdido su corazón de Dios, la autoridad como arcontes no desaparecería por completo. Una teletransportación imperceptible, incluso el cielo no podría hacerlo. Welt suspiró, puedo entender al señor Zhongli, después de todo, hay demasiadas incógnitas fuera de su tierra natal. Él también llegó a este mundo por alguna razón, lejos de su hogar. Entonces, si alguien en el lugar podía entender a Zhongli y Venti, ese era Welt. ¿Teyvat? Si mi red de información tiene noticias del hogar del señor, lo notificaré al señor lo antes posible. Jing Yuan hizo una promesa. La fiesta de celebración continuó. Después de aclarar lo que debía aclararse, la atmósfera volvió a cambiar. March VII no se atrevió a beber demasiados refrescos esta vez, temía que, debido a su bocaza, volviera a causar un montón de problemas. Sin embargo, hay algo que todavía me preocupa. Jing Yuan se sirvió otra copa de vino. Durante la batalla contra Pantilia, ¿no mostró el señor el poder de la transformación del dragón? En ese momento, realmente pensé que era miembro de los Villadara. Dan Eng, que no había hablado mucho, también habló en ese momento. Sí, el poder de la transformación del dragón es raro incluso entre los Villadara, incluso yo me sorprendí un poco en ese momento. Quizás porque el poder dentro de Dan Eng no está completo, es posible que aún no pueda transformarse en dragón por su propia voluntad. Y en los recuerdos de Dan Feng, las experiencias de transformarse en dragón también son muy pocas. Me temo que solo en la legendaria batalla de los 5 caballeros de la nube Dan Feng mostró un poder similar. Bai Lu, al escuchar esto, también miró su cola con conflicto. No sabía si en el futuro se convertiría en un dragón. ¿Debería ser así? Después de todo, ¿ahora es una doncella dragón? Un dios puede transformarse en miles de formas. La transformación en dragón es solo una de mis muchas formas. Sin embargo, la forma del señor Zhongli es tan realista que podría engañar a cualquiera. Si se utilizara bien, tal vez se podrían lograr muchas cosas. Después de todo, el poder de dragón de Zhongli es una habilidad que incluso el antiguo exaltado dragón Villadara, Dan Eng, encuentra increíble. Jing Yuan ya tenía a Zhongli en alta estima, pero en la batalla contra Pantilia, el desempeño de Zhongli superó sus expectativas. Mientras hablaba, volvió a mirar a su amado discípulo Yanqin, que estaba sentado a su lado. Desde aquella derrota, el carácter de Yanqin parecía haberse moderado mucho. Yanqin se volverá más fuerte en el futuro, ahora solo necesita practicar más. Señor Zhongli, tengo una petición especial. General, por favor, adelante. Si tiene tiempo libre, ¿podría dedicar algo de tiempo a entrenar con Yanqin y guiarlo? Al escuchar esto, Yanqin también se quedó atónito y luego dijo rápidamente, ¿de qué está hablando, general?
Jing Yuan también sonrió levemente y explicó, aunque normalmente soy yo quien entrena contigo, ambos nos conocemos bien, y la mejora al entrenar es muy pequeña, todo lo que podía enseñarte ya te lo he enseñado. Al escuchar esto, Yang Qin se quedó en silencio. En los últimos años Jing Yuan le ha enseñado cada vez menos cosas. Estar, con la boca llena de grasa, interrumpió, primero que quede claro, yo también soy discípula del señor Zhongli. Eso es aún mejor, en el futuro, por favor, señorita Star, dedique algo de tiempo a entrenar con Yang Qin y crezcan juntos. Zhongli miró a Jing Yuan con una mirada significativa y luego entendió lo que quería decir, asintió y respondió en voz baja. Siendo así, te lo prometo, general. Jaja, muchas gracias, señor Zhongli. Parece que Jing Yuan también se acerca a ese periodo. Después de la intensa batalla contra Pantilia, este tiempo parece haberse acortado un poco. La Mara es el destino de cada habitante de Xianzhou, incluso el general del Ministerio de la Defensa Divina y el emisario de la cacería no son una excepción. Si la batalla contra Pantilia no hubiera tenido la intervención de Zhongli y otros, probablemente esa habría sido la última batalla de Jing Yuan. Debido a la intervención del equipo del Expreso Astral, sumado a la participación de Zhongli y Venti, Jing Yuan no sufrió grandes daños. Por lo tanto, aún le queda algo de tiempo. ¿Y si el general del Ministerio de la Defensa Divina cayera en la posesión de la Mara, qué sería de Luofu? ¿Quién detendría a Jing Yuan si cayera en la posesión de la Mara? La razón por la que Jing Yuan quiere que Zhongli se quede en Xianzhou es para que, después de que él caiga en la posesión de la Mara, haya alguien que pueda detenerlo. En su mente recordó el pasado. Una vez el Sea of Star sufrió una guerra por la anterior jefa de la espada, un gran número de soldados de la nube fueron derrotados. La jefa de la espada poseída por la Mara era casi imparable. En ese entonces, aparte de Jing Yuan, no había nadie que pudiera detenerla. El nombre de Jian Zhao es Jing Liu, la maestra que le enseñó a Jing Yuan las artes marciales y el espíritu de los nube jinetes. En aquella batalla, Jing Yuan detuvo a Jing Liu con sus propias manos, y este hecho lo ha mantenido guardado en su corazón, conocido por muy pocos. El dolor en su interior es inimaginable. Si pudiera, Jing Yuan desearía que, tras caer en la posesión del Mara, no fuera Yang Qin quien lo detuviera. No quiere que Yang Qin también experimente ese sufrimiento. Capítulo 132, aguanta unos días más. Después de esta fiesta de celebración, todos volvieron a sus respectivos trabajos. Welt fue el primero en desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, argumentando que un poeta que no canta, no come. Qinque, con lágrimas en los ojos, fue arrastrada por Fu Xuan, gritando sin cesar el nombre de su maestro, Welt. Welt, con 2 porciones de comida para llevar, regresó al expreso astral, y tras entregar la comida a Himeko y Pom Pom, continuó con sus propios asuntos importantes. Después de comer hasta saciarse, Bailu se quedó dormida en un banco, moviendo la cola sin parar mientras dormía, luciendo adorable. March VII, Daneng y Estelle también desaparecieron. Al parecer, las 2 chicas arrastraron a Daneng, nadie sabe a qué. El antaño bullicioso alquimia divina quedó ahora solo con Zhongli y Jing Yuan. Ambos estaban sentados en el patio bebiendo té, con un tablero de ajedrez frente a ellos en una pequeña mesa. ¿Cuánto más podrá resistir el general? ¿Se refiere el señor a mi Mara? Ja, eso sí que no lo sé. Para ser sincero, sentí la presencia del Mara dentro de mí hace 200 años. No ha sido fácil sobrevivir estos años. Jing Yuan sonrió amargamente, bebió un sorbo de un té terriblemente amargo y luego comenzó a jugar al ajedrez con seriedad. Señor Zhongli, me gustaría preguntar una vez más. Jing Yuan colocó las piezas de ajedrez, con una mirada profunda, ¿de verdad no desea quedarse en el Luofu? Si el señor elige el expreso astral, se enfrentará directamente al guión de los cazadores estelares, cuyo peligro es muy alto. Mientras que en el Luofu esta situación sería menos común. Aunque el Xianzhou está constantemente en guardia contra los discípulos de la abundancia, al menos el Xianzhou tiene a un mariscal que lo protege. Y con mi posición, sumada a sus habilidades, si se queda en el Luofu, obtendrá todo lo que desee, ya sea estatus o fama. En realidad, Jing Yuan ya sabía cuál sería la respuesta de Zhongli, pero aún así quería preguntarlo una vez más. Tal vez para cortar por completo esa idea poco realista. La respuesta de Zhongli fue, como siempre, lo siento, general. La fama y la fortuna no son lo que Zhongli desea. Aunque quedarse en el Luofu podría ser una jubilación tranquila, una vez le prometió a los demás miembros del expreso astral que, antes de encontrar su hogar,
se uniría a ellos en la exploración. Las promesas deben cumplirse, y eso es algo que no se puede cambiar de ninguna manera. Ya veo. Jin Yuan sonrió levemente, sin decir nada más. La partida de ajedrez continuaba. Jin Yuan tenía una técnica excelente para jugar al ajedrez. A menudo, con solo un movimiento de Zhongli, podía predecir los movimientos de las piezas de Zhongli para los siguientes pasos. La técnica de Zhongli tampoco era mala, siempre tendiendo trampas para que Jin Yuan cayera en ellas. General, si realmente cayera en el mar en el futuro, ¿qué haría? Si realmente cayera en el mar, buscaría un lugar deshabitado para enloquecer, para no afectar al pueblo del Luofu. Jin Yuan dijo esto con mucha calma, a pesar de que su hora de muerte está cerca, sigue como si nada. ¿Eso es cierto? Incluso los Yunqi no temen caer en el mar, solo temen que la parte de sí mismos que caiga en el mar dañe a otras personas inocentes. Incluso los Yunqi bajo su mando no temen. ¿Cómo podría el general de la mansión del estratega temer a un pequeño Mara? La sonrisa en el rostro de Jin Yuan se volvió ligeramente amarga. Lo que me preocupa ahora es no saber quién podrá detenerme cuando llegue el momento. Es difícil predecir el brote de la posesión Mara, y hay pocas personas en Luofu que puedan detener a Jin Yuan. Incluso si se busca ayuda de otras naves Xianzhou, es posible que sea en vano. Los fuertes en otras naves Xianzhou también tienen su propio trabajo que hacer, y es imposible proteger a Jin Yuan en todo momento. Fu Xuan y Yang Qin deberían poder vencer a Jin Yuan si unen fuerzas, pero ¿realmente serían capaces de hacerlo? Uno no ha recibido la educación espiritual del Cloud Knight, y el otro es demasiado joven y su mente aún no es lo suficientemente madura. Lo que más preocupa a Jin Yuan es que sus amigos no se atrevan a atacarlo, y luego él, poseído por Mara, cause un gran desastre. General. Después de terminar el último movimiento, Zhongli reflexionó por un momento y dijo, sí, cuando el general caiga en la posesión Mara, yo todavía estoy en Luofu, o digamos que puedo llegar aquí, entonces seré yo quien detenga al general. Zhongli, que ha visto todos los aspectos de la vida, naturalmente sabe cuáles son las preocupaciones de Jin Yuan. Aunque los dos no se conocen desde hace mucho tiempo, si Jin Yuan realmente cayera en la posesión Mara, Zhongli estaría dispuesto a venir a detener a Jin Yuan. Después de todo, son amigos y Zhongli siempre da todo a sus amigos. Jin Yuan se echó a reír a carcajadas y su estado de ánimo mejoró mucho. Jaja, entonces tendré que molestar al señor Zhongli. Zhongli volvió a hablar, entonces, debes prepararlos para la despedida, al menos, para que no estén tan tristes cuando te vayas. El dolor de la despedida es inimaginable, especialmente para Yang Qin. Jin Yuan es como un maestro y un padre. Si esto no se maneja bien, entonces Yang Qin puede sufrir un duro golpe, y no es imposible que se derrumbe a partir de entonces. No se preocupe, señor, aguantaré unos días más. No caeré en la posesión Mara antes de que Yang Qin realmente crezca. Después de todo, todavía no ha llegado el día de la despedida. Jin Yuan también sonrió levemente. Así como Yang Qin lo trata como a un padre, los sentimientos de Jin Yuan por Yang Qin no son tan simples como los de maestro y discípulo. Antes de separarme de él, haré todo lo posible para dejarle algo de riqueza a Yang Qin, para que pueda crecer pronto y convertirse en un pilar del Luofu. Solo que esta riqueza viene acompañada de dolor, y si Yang Qin puede superar esta dificultad, entonces se convertirá en una existencia que supera a Jin Yuan. La inteligente Fuin ahora también tiene la apariencia de un general, y luego, con Yang Qin ayudándola a su lado, también puedo retirarme con tranquilidad. Solo que... Una brisa sopló desde fuera del patio, el flequillo de Jin Yuan fue soplado por la brisa, y los ojos que normalmente estaban cubiertos también quedaron expuestos en este momento, con los ojos llenos de tristeza y confusión. Todavía tiene algo que le preocupa en su corazón, y esta preocupación es un dolor de cientos de años. Si pudiera, Jin Yuan espera poder volver a ver a su maestra Jin Liu antes de caer en la posesión Mara. Después de la batalla en el mar de estrellas ese día, se desconoce el paradero del cuerpo de Jin Liu. De hecho, esto también se considera la suavidad de Jin Yuan, porque en ese momento ya se había dado cuenta de que la posesión Mara de Jin Liu era muy extraña. Las personas que caen normalmente en la posesión Mara no conservan su apariencia anterior, sino que se transforman en un monstruo feo. Pero Jin Liu no es así, todavía mantiene su apariencia original, solo que la humanidad se extingue en ese momento. Después del último ataque de Jin Yuan, la figura de Jin Liu desapareció del Luofu para siempre, pero Jin Yuan sabía mejor que nadie que Jin Liu no había muerto. Si antes de sucumbir a la Mara,
pudiera ver a su maestra una vez más y decirle todo lo que siempre quiso decir, entonces sí que podría morir sin remordimientos. Capítulo 133. La abundancia llega. Esta partida aún no ha terminado, pero Jing Yuan se fue primero del Dandin-si, aparentemente recibió una notificación y tenía un asunto urgente que atender. Zhongli observó el estancamiento en el tablero de ajedrez, curvó ligeramente los labios y un suspiro resonó en el patio vacío. Un asunto urgente repentino, un té frío, una partida sin terminar. Todo esto pareció presagiar algo, provocando una sensación de frío. Zhongli imaginó en su mente el futuro, un futuro en el que Jing Yuan caería en el Mara Struck y él llegaría según lo prometido para detenerlo. Escuchó los gritos de los amigos de Jing Yuan y vio a su amigo fuera de control frente a él, obligándolo a levantar su lanza de roca. Después, probablemente no tendría ganas ni siquiera de tomar té, pero este tipo de cosas solo puede hacerlas él, Zhongli, y solo él puede hacerlas. Zhongli sabe muy bien que ser el quien despida a Jing Yuan es la mejor opción. Él, que está acostumbrado a las despedidas, es la persona ideal. Los recuerdos del pasado volvieron a surgir. Su viejo amigo Asda, enloquecido por la erosión, fue sellado por el propio Zhongli en aquel entonces. ¿Se repetirá la escena esta vez? Zhongli se levantó amargamente y salió del patio, caminando lentamente hacia las afueras del Dandin-si, con la trenza detrás de su cabeza moviéndose con el viento. ¿Será esta otra erosión? Nadie podía responderle. El gobierno del Sense. Jing Yuan escuchaba el informe de Yukong con una expresión sombría, golpeando el escritorio con los dedos con cierta inquietud. Es decir, en poco tiempo la nave de los seguidores de la abundancia aterrizará en el Luofu. General, estos son los resultados de la investigación de la Tianbo-si. La expresión de Yukong también era extremadamente sombría. Los seguidores de la abundancia son un grupo de locos que se creen bendecidos y odian a la Xianzhou hasta la médula. Su llegada no presagia nada bueno, y el peor escenario es que estalle otra gran guerra. Jing Yuan suspiró pesadamente y luego forzó una sonrisa. Gracias por la información de Yukong, yo me encargaré de esto adecuadamente. También te agradezco el nuevo informe. Yukong negó con la cabeza y se dio la vuelta para irse. Por el Luofu, estas fatigas no son nada. Comparado con el general, ella todavía hace muy poco. Después de despedir a Yukong de la Tianbo-si, Fu Xuan, que estaba a un lado, también dijo: General, ¿qué debemos hacer? Ahora que acabamos de terminar la batalla con Pantilia, el Cloud Knight también sufrió grandes bajas debido a las maquinaciones del culto de la longevidad, y muchas personas cayeron en el Mara Struck como resultado. Llegados a este punto, es posible que no tengamos la fuerza para detener a los enemigos externos. Normalmente, Fu Xuan no le tendría miedo a los seguidores de la abundancia, pero debido al culto de la longevidad, la fuerza militar del Cloud Knight se ha debilitado enormemente. Aunque no está al borde del pánico, Fu Xuan estima, basándose en la información dejada por las grandes guerras de la abundancia anteriores, que el Luofu actual probablemente no pueda resistir la ofensiva de la abundancia. Soy consciente de esto. Jing Yuan todavía estaba muy tranquilo. Rápidamente ordenó: informa a las otras naves Xianzhou para que se preparen para brindar apoyo. También notifica a las otras divisiones para que les transmitan la información y se preparen también para la gran guerra. ¿Y la gente común? Ocultémoslo por ahora. Sí, general. Fu Xuan asintió y luego se fue apresuradamente. Jing Yuan suspiró de nuevo, se recostó en la silla y no paró de frotarse las sienes. Jing Yuan conocía muy bien las batallas contra la abundancia. No solo había sido nombrado repetidamente como soldado de élite por el mariscal, sino que también había experimentado la Tercera Guerra de la Abundancia. Aunque la Tercera Guerra de la Abundancia contó con la ayuda de la flecha divina del arquero imperial, Luofu sufrió graves daños debido a las secuelas de su ataque, perdiendo más de 63.000 naves de combate y más de 120.000 luchadores voladores. Si esta vez estallara una batalla de la misma magnitud, incluso si la flecha divina del arquero imperial descendiera nuevamente para destruir al enemigo, Luofu no podría soportar una pérdida tan grande. Hay que saber que el próspero paisaje actual de Luofu es algo que Jing Yuan tardó cientos de años en crear. Por esto, Jing Yuan se ganó la reputación de temer la guerra y evadir la batalla, y ahora no está dispuesto a que la edad dorada que él mismo creó sea destruida por los remanentes de la abundancia. Espero que los remanentes de la abundancia lleguen más lentamente, al menos así podremos ganar tiempo. Si pudiéramos esperar el apoyo de otras naves Xianzhou, entonces seguramente podríamos superar esta difícil situación. Pero,
¿realmente hay tiempo? Las naves Xianzhou son grandes naves capaces de realizar viajes interestelares, y cada nave Xianzhou viaja constantemente por diferentes órbitas. Algunas naves Xianzhou incluso viajan constantemente por diferentes sistemas estelares en busca de ruinas. ¿Luofu realmente podrá esperar el apoyo de otras naves Xianzhou? Jing Yuan sabía que era difícil esperar apoyo, porque el ataque de los remanentes de la abundancia fue demasiado repentino. Según esto, la única opción que queda ahora es enfrentarse activamente a los remanentes de la abundancia. De esta manera, al menos podríamos tomar al enemigo por sorpresa, y podríamos trasladar el campo de batalla a otro lugar tanto como sea posible, para ganar algo de tiempo para la gente de Luofu. Jing Yuan todavía estaba muy tranquilo en este momento. Como general de Luofu, si incluso él se desordenaba, entonces Luofu realmente estaría acabado. Por lo tanto, incluso si la situación fuera peligrosa, Jing Yuan debe mantener la calma para formular una estrategia y ayudar a Luofu a superar la calamidad. Sin embargo, antes de eso, todavía hay una duda. Desde que Pantilia trajo el estellaron a Luofu, Luofu ha bloqueado por completo Liuyun Fort y las noticias, y para evitar problemas, Xianzhou Luofu incluso se movió a otras coordenadas. Entonces, ¿cómo supieron los remanentes de la abundancia las coordenadas de Luofu? ¿Se lo dijeron los cazadores de estelares? ¿O hay una amenaza relacionada con la abundancia acechando en Luofu? Si los cazadores de estelares entregaron la información a los remanentes de la abundancia, Jing Yuan no estaría muy preocupado, porque en su guión, Xianzhou Luofu es una fuerza indispensable para el grupo del Expreso Astral. Pero, ¿realmente existe esta escena en el guión de los cazadores de estelares? Fu Xuan había extraído personalmente los recuerdos de Kafka antes, y no había esta escena en sus recuerdos. En otras palabras, la posibilidad de que existan otras amenazas en Xianzhou es mayor. Justo en este momento, Yang Qin, que había recibido la noticia, llegó al Palacio de la Estrategia Divina. A primera vista, vio a Jing Yuan con el ceño fruncido. «General, ¿está bien?» «Estoy bien, Yang Qin. Solo estaba pensando en algunas cosas». Al ver que Yang Qin había llegado aquí, el ceño de Jing Yuan se relajó y una sonrisa volvió a aparecer en su rostro. «General, he recibido la noticia. ¿Qué debemos hacer?» «Aún no hay que apresurarse, tenemos tiempo. Cuando todo esté listo, organizaré a la Guardia Nube y a los luchadores voladores para interceptar los vestigios de la abundancia en el espacio». Yang Qin escuchó esto y guardó silencio por un momento, después apretó el puño en secreto. «General, solo debe quedarse en el Luofu, no es necesario que vaya al frente. La abundancia no es tan fácil de derrotar. Como estratega y general del Luofu, debo ir al frente por deber y por razón. Solo así podré dirigir mejor a la Guardia Nube». «Pero, ¿su salud?» «Yang Qin». Jing Yuan interrumpió con cierta severidad lo que Yang Qin iba a decir. Capítulo 134 Enviado de la Abundancia. Con rostro serio, dijo, «Soy el general de la Guardia Nube. Esto es diferente a las escaramuzas habituales. Esta vez, en la guerra contra la abundancia, debo ir al frente». «Sí, general». Al ver que Yang Qin no continuaba hablando, el rostro de Jing Yuan también se suavizó un poco, y dijo con un tono lo más alegre posible. «No te preocupes, encontraré una manera. Sal primero. Si necesito tu ayuda, te llamaré de inmediato». «Entonces me voy, general». Yang Qin hizo una reverencia y salió de la Guardia Nube, caminando solo por las calles de Longevitia para despejar su mente. Engendros de la abundancia. Cualquier soldado de la Guardia Nube está familiarizado con este término. Yang Qin había luchado antes contra bestias antiguas creadas por los engendros de la abundancia. Aunque esa batalla fue excepcionalmente fácil, esta vez obviamente no sería tan fácil. Porque la expresión de Jing Yuan era muy preocupante. Debes saber que incluso cuando luchó contra el Señor de la Destrucción que lo destruye todo, no mostró esta expresión. Además, la salud del general no está muy bien, ¿verdad? Jing Yuan pensaba que Yang Qin no se había dado cuenta, pero en realidad Yang Qin era más consciente que nadie. Consideraba a Jing Yuan como a un padre. ¿Cómo podría Yang Qin no saber el estado de salud de su propio padre? Es solo que Jing Yuan todavía trata a Yang Qin como a un niño, y nunca le dice la verdad. Claramente, solo quiero aliviar un poco la carga del general. Yang Qin llegó a la oficina de creación con un poco de tristeza. Los artesanos de allí parecían haber recibido noticias y estaban acelerando la fabricación de armas. ¿Debería ir a comprar algunas espadas para cambiar mi estado de ánimo? Yang Qin tocó su billetera,
y luego suspiró. Ya es fin de mes, no tengo crédito para la tarifa de embarque. Aún siendo un joven, bajó la cabeza con algo de abatimiento y se alejó silenciosamente de la oficina de creación. Recientemente no ha habido nada que me salga bien, no solo fui reprendido por una mujer desconocida, sino que también fui golpeado por un criminal buscado y un exiliado. Y ahora, además, la salud de Jing Yuan presenta problemas. Yang Qin comprendió por primera vez lo que significa que nada te salga bien. Ah, recuerdo que eres el discípulo de Jing Yuan. De repente, una voz tranquila y agradable sonó. Yang Qin levantó la cabeza y miró hacia la fuente del sonido. Songli, un invitado muy apreciado por Jing Yuan, estaba parado allí en algún momento. Señor Songli, hola. Gracias por la comida de antes, esa cena fue deliciosa. Yang Qin saludó con bastante respeto. Después de todo, incluso el general trata bien a esta persona, y no puedo arruinar la buena voluntad del general. Fue solo una simple comida, nada de qué hablar. Songli asintió levemente y luego preguntó, ¿ha sucedido algo? A tu alrededor emana una fuerte aura de negatividad y de desánimo. Esa no es la actitud que posee un joven enérgico. Yang Qin esbozó una sonrisa amarga y luego dijo, de hecho, han sucedido algunas cosas. Dado que el señor Songli es un invitado del general, no debería haber problema en contarle esto. Resumió brevemente la noticia de la llegada de los ciudadanos de la abundancia y mencionó el estado de salud de Jing Yuan. La abundancia. Songli repitió la palabra una vez más. Su equipo de tren había tenido bastante contacto con la abundancia, con toda clase de aberraciones de la abundancia, y aquellos dispuestos a caer en la mara para obtener cuerpos de Xian Zhou del legado secreto del rey de la medicina, así como el árbol de la construcción dejado por el azote de la longevidad. Estos locos no son tan fáciles de tratar como se imaginan. Yang Qin suspiró, el general no se encuentra bien, mi intención era que se quedara en el Luofu, dirigiendo las operaciones de primera línea desde la retaguardia. La batalla entre la nave Xian Zhou y la abundancia nunca ha cesado, y aunque Jing Yuan ha ido varias veces personalmente a la guerra, siguiendo a la caballería de las nubes para aniquilar las aberraciones de la abundancia. Pero también se ha quedado muchas veces en el Luofu, emitiendo órdenes y estrategias desde la retaguardia, y los resultados obtenidos han sido muy brillantes. Así que, en opinión de Yang Qin, dado que, en términos de resultados, no hay mucha diferencia entre que Jing Yuan esté en la primera línea o en la retaguardia, sería mejor dejar que Jing Yuan se retirara en la retaguardia y que él, Yang Qin, liderará la carga personalmente. Entonces, ¿has considerado por qué el general quiere ir al frente esta vez? Al llegar al reino del general, a menudo tienen un presentimiento de peligro. Me temo que esta batalla relacionada con la abundancia involucra a un enemigo que tú y la caballería de las nubes no pueden enfrentar solos. Yang Qin es el mejor guerrero del Luofu, el espadachín más fuerte de la época. Entonces, ¿a qué nivel pertenece el enemigo al que ni siquiera él puede hacer frente? Me temo que solo una figura del nivel de un emisario podría hacer que Jing Yuan mostrara tal expresión. ¿Un emisario? Al escuchar esto, Yang Qin se quedó en silencio. Cada aparición de un emisario de la abundancia ha traído calamidades sin precedentes a la nave Xian Zhou. En la Segunda Guerra de la Abundancia del año estelar 5749, el emisario de la abundancia Subo incluso lideró al pueblo de la abundancia para asediar la nave Xian Zhou Yuke. Si no hubiera sido porque la sociedad del erudito envió un ejército para ayudar a la nave Xian Zhou y repeler al emisario de la abundancia, las consecuencias habrían sido impensables. Hay que saber que el emisario de la abundancia se enfrentó a toda la alianza Xian Zhou, e incluso así logró tales logros. Capítulo 135 Combate de entrenamiento. Desde este punto, se puede ver lo poderoso que es un emisario de la abundancia. Además, ha pasado tanto tiempo, ¿qué nivel habrán alcanzado? Por muy engreído que sea Yang Qin, no cree en absoluto que pueda enfrentarse a un emisario de la abundancia. Su poder es insondable. Después de la revelación de Songli, Yang Qin comprendió al instante, una vez más, odió su propia impotencia. Si tan solo fuera más fuerte. Yang Qin apretó los puños con tanta fuerza que ni siquiera se dio cuenta de que sus uñas se clavaban en la carne. Songli negó levemente con la cabeza, caminó hacia adelante y dejó una sola frase, sígueme. Yang Qin volvió en sí y lo persiguió, con un tono abatido, ¿a dónde vamos? Songli se detuvo y Yang Qin, preocupado, reaccionó un poco tarde y chocó con él. A entrenar. Es una promesa que hice con el general. Hoy que tengo tiempo libre, la cumpliré.
¿Sirve de algo entrenar a estas alturas? Se nota que Yankin no tiene ganas de entrenar en absoluto, y cree que este tipo de preparación de última hora no servirá de mucho. Zhongli no respondió directamente a esto, sino que siguió caminando en silencio hacia adelante. Llegaron a un árbol grande. En la mano de Zhongli apareció una lanza de roca, y Yankin estaba rodeado de varias espadas voladoras. ¿Aquí es? Yankin miró a su alrededor, un poco sorprendido. ¿Por qué el señor Zhongli conoce este lugar? ¿Tiene esta zona algún significado especial? No, no lo tiene. Solo que este es el lugar donde entreno con el general. Además, una vez escuché al general decir que también solía entrenar aquí con su maestro. Quizás esto también sea una especie de destino. Yankin es un genio en el combate. Mientras esté en su estado, olvidará todas sus preocupaciones. Sintiendo la postura de Yankin, Zhongli también asintió levemente, sosteniendo la lanza de roca con una mano, también adoptó una postura. Señor Zhongli, ¿también va a dejarme usar solo una mano como el general? Sí. Entonces tenga cuidado. Yankin gritó en voz baja, usando su energía vital para controlar las 6 espadas voladoras, cada una con un frío extremo, que se lanzaron hacia Zhongli. Me ha subestimado. La lanza de roca en la mano de Zhongli se extendió. Incluso si las espadas voladoras de Yankin fueran rápidas, no podían escapar de la lanza de roca de Zhongli, que era rápida, precisa y despiadada. Después de bloquear todas las espadas voladoras que se acercaban, Zhongli agitó su lanza de roca y cargó contra Yankin. Golondrina que regresa. Yankin sostenía una espada en cada mano, adoptando una postura de estilo de doble espada para enfrentarse a Zhongli, mientras que las espadas voladoras restantes formaban una formación de espada. Esta formación de espada puede aumentar la velocidad de Yankin, y el frío que emana de la formación de espada también puede ralentizar a Zhongli. Pero Zhongli actuó como si nada, sin verse afectado en absoluto, y la lanza de roca en su mano golpeó a Yankin con fuerza. Yankin desvió la poderosa lanza de roca y comenzó a atacar constantemente con ángulos complicados, tratando de romper la defensa de Zhongli. Pero la lanza de roca en la mano de Zhongli era tan impredecible como una serpiente venenosa, siempre apareciendo en el lugar correcto, disipando fácilmente los ataques de Yankin. Yankin descubrió con sorpresa que, independientemente de sus habilidades, solo en términos de artes marciales, Zhongli era superior a Jing Yuan. Hay que saber que ahora es el espadachín más fuerte de Luofu, e incluso Jing Yuan, cuando entrena con él, no se atreve a enfrentarlo solo con artes marciales. Y Zhongli, delante de él, había logrado lo que Jing Yuan no podía. En el momento de su aturdimiento, una lanza de roca rompió la defensa de Yankin y lo golpeó en el pecho. Yankin retrocedió varios pasos antes de poder estabilizarse a duras penas, y eso fue porque el otro se contuvo, de lo contrario, habría volado al menos 100 metros. En el combate, debes estar libre de toda distracción interna, sin ser perturbado por ningún factor externo. Zhongli le dio a Yankin tiempo para respirar y comenzó a señalar sus deficiencias. El general se ha esforzado mucho por ti. Una vez me dijo que, con solo suavizar tu temperamento y moderar tu agudeza, podrías convertirte en un guerrero invencible, pero aún no puedes lograrlo. Tus intenciones de ataque son demasiado obvias, y es fácil para los oponentes fuertes predecirlas y contraatacar. Yankin se secó las gotas de sudor que aparecieron en su frente, y su espíritu de lucha comenzó a arder. Las palabras del señor Zhongli son las mismas que las del general. Porque eso es precisamente lo que te falta. A juzgar por su talento para el combate, Yankin es absolutamente único en su clase. Se convirtió en un guerrero casi invencible en Luofu Xianzhou a una edad temprana. Incluso Jing Yuan, al observar a Yankin, solo pensaría que su velocidad de crecimiento es muy rápida, tan rápida que supera las expectativas, tan rápida que es difícil de imaginar. Pero lo que es demasiado rígido se rompe fácilmente, y lo que es demasiado afilado se desgasta. Una espada no solo necesita un filo, sino también una vaina que lo restrinja. Esto, ya sea Jing Yuan o Zhongli, no pueden enseñárselo a Yankin de inmediato. La experiencia de contener y usar el poder, solo el tiempo puede dársela. Pero ahora no hay tiempo. Otra vez. Yankin también es del tipo que se vuelve más valiente en la batalla. En este momento, se ha olvidado por completo de sus preocupaciones y se ha entregado por completo a la batalla. Esta vez, Yankin eligió hacer dos cosas a la vez. Primero, usó su energía verdadera para controlar una espada voladora y atacar a Zhongli, y él mismo dejó de esconderse detrás, cargando junto con la espada.
Dado que no puede obtener ninguna ventaja en las simples artes marciales, que la victoria o la derrota se decidan por el número y la frecuencia de los ataques. Y esta elección es obviamente correcta. No importa cuán hábiles sean las artes marciales de Song Li, hay un límite cuando se usa una sola mano. Esta vez, fue él quien fue reprimido. Lo tengo. Jankin aprovechó la oportunidad y blandió su espada. Originalmente quería usar el lomo de la espada, pero cada célula de su cuerpo le decía que no lo hiciera. Din. La espada de Jankin golpeó un escudo de roca invisible. Sorprendido, aumentó constantemente la infusión de energía imaginaria, pero no pudo romper la defensa de Song Li. Por el contrario, él mismo fue sacudido por la fuerza de retroceso transmitida desde el escudo de roca, volando varias docenas de metros hasta que se estrelló contra un árbol, y solo entonces logró detenerse. Algunas aperturas son expuestas deliberadamente por el enemigo, y si debes o no aprovechar esa apertura depende de tu experiencia y tu intuición. Esta vulnerabilidad fue algo que Song Li le ofreció a propósito a Jankin, y como resultado, el joven e impetuoso Jankin cayó en la trampa, atacando sin pensarlo 2 veces. Esta es la diferencia en la experiencia de combate. Incluso un Yunqi-Jun más débil que Jankin probablemente no caería en una trampa tan simple. He aprendido la lección. Pero, aún no ha terminado. Jankin reajustó su respiración, esta vez voló lentamente hacia el cielo, como un espadachín inmortal apuntando al cielo con un solo dedo. 6 espadas voladoras se fusionaron en una, y una enorme espada del tesoro se materializó en este momento. Capítulo 136 Enseñanza. Este es el ataque más poderoso que Jankin puede realizar actualmente. Si ni siquiera este golpe puede romper la defensa de Song Li, entonces el resultado de esta batalla no tiene suspenso. Song Li no hizo nada en particular, simplemente se quedó quieto en el lugar en silencio. Planeaba resistir este ataque directamente para probar la fuerza de este chico, Jankin. Al ver que no hacía nada, Jankin no pudo evitar decir, «Señor Song Li, ¿no va a esquivar? ¿O no va a usar un ataque especial o algo así?» Song Li negó con la cabeza y dijo con calma, «No hay necesidad de molestarse. Solo preocúpate por atacar con todo lo que tengas». Jankin se sintió algo perplejo al ver esto. Parece que el señor Song Li frente a él tiene mucha confianza en su defensa. Sin embargo, dado que ha recibido una evaluación tan alta del general, su fuerza debe ser extremadamente formidable. Pensando en esto, Jankin ya no se contuvo. Después de completar la carga, controló la espada gigante para que se estrellara contra Song Li en el suelo. El frío contenido en la espada gigante parecía congelar el aire. Los árboles y la hierba en esta área ya se habían cubierto de escarcha, lo que demuestra cuán poderoso es este ataque. Song Li se cruzó de brazos, sin una expresión especial en su rostro, y simplemente se quedó de pie en el lugar, permitiendo que la espada gigante lo golpeara. ¡Boom! La tierra comenzó a temblar, y el frío cubrió instantáneamente esta área. En un instante, la pradera quedó cubierta de hielo. La máxima potencia de este ataque es capaz de congelar el cielo largo. Después de aterrizar, Jankin jadeaba un poco. La energía imaginaria consumida por ese ataque fue enorme, casi como un as en la manga. Una vez usó este ataque contra Blade y Dan Eng, pero fue neutralizado por los dos trabajando juntos. Entonces, ¿podrá Song Li, que está solo, bloquear este ataque? La respuesta es obvia. Cuando el humo y el polvo se disiparon, Song Li estaba de pie en el lugar, ileso. Ni siquiera su ropa estaba sucia, y no había rastros de escarcha en él. ¿Cómo es posible? Jankin comenzó a dudar de su propia existencia. Nunca imaginó que su ataque más poderoso no podría ni siquiera despeinar a su oponente. Esta es una diferencia fundamental en la fuerza, que no puede compensarse con la habilidad. También en este momento, Jankin comprendió completamente por qué Jing Yuan lo había confiado a Song Li, a quien no conocía desde hacía mucho tiempo. Debido al control de Jankin, el hielo circundante se derritió gradualmente. Tal vez debido al agotamiento, Jankin simplemente se sentó en la hierba y respiró hondo. Tu ataque es fuerte, pero la potencia no está lo suficientemente concentrada. ¿No lo suficientemente concentrada? Sí, concentra la potencia en un punto, sin desperdiciar ni una gota. Solo cuando alcances este nivel, tendrás realmente tu propio as en la manga. El ataque de Jankin es ciertamente poderoso, pero su habilidad aún no es muy hábil, y desperdicia mucha potencia innecesaria. Esto también ha provocado que el poder de este ataque disminuya considerablemente. Si Jankin puede superar este problema, entonces el poder de este movimiento puede aumentar aún más. Ah, estoy muerto de cansancio.
Yankin solo sintió que le daba vueltas la cabeza y, después de responder débilmente, relajó todos los músculos y se tumbó en la hierba que aún tenía algo de escarcha. En este momento, el corazón de Yankin estaba en paz como nunca antes. A mis oídos llegaba el susurro de la hierba al rozarse, mientras el sol me bañaba con su calor y los adornos que llevaba resonaban con un tintineo suave al ser mecidos por la tardía brisa. Zhongli se sentó en la hierba, contemplando la ciudad a lo lejos y dijo, tu expresión ahora es mucho más presentable. Si antes Yankin transmitía una sensación de estar perdido, ahora ha recuperado la compostura propia de un joven. Porque ya lo he comprendido, Yankin abrió los ojos y sonrió suavemente, en lugar de esconderme en un lugar y autocompadecerme, es mejor recibir la guerra que se avecina en el mejor estado posible, y convertirme en una verdadera ayuda para el general. El Yankin actual ya no se perderá como antes, debido al fracaso de la misión y al estado de salud de Jing Yuan. Él es un protector de las nubes de los jinetes de la nube, un soldado elegido por el general, no puede defraudar las expectativas del general. Desde que Jing Yuan lo adoptó, Yankin ha mantenido junto a Jing Yuan la creencia de los jinetes de la nube, como las nubes oscurecen el cielo, protegemos la nave Xianzhou, esforzándose hasta ahora. Yankin sigue a Jing Yuan como una sombra, aliviando las dificultades y preocupaciones del palacio de la estrategia divina. Mientras que Jing Yuan le enseña artes de la espada y estrategia militar, y lo considera un adulto, otorgándole un puesto entre los soldados de los jinetes de la nube. Esta es una muestra de confianza en Yankin, y también una expectativa hacia él. Si en un momento de dificultad nacional, él, como soldado de los jinetes de la nube, pierde la compostura, ¿quién protegerá el país? Desde la perspectiva de Jing Yuan, la presión que soporta es mayor que la de cualquier otra persona, y lo que lleva a cuestas es inimaginable para la gente común. Lo que Jing Yuan soporta ahora es el pasado y el futuro. El general no se ha rendido, sigue ideando planes y estrategias para Luofo. Entonces, ¿cómo podría yo decepcionar al general? Debo cumplir con mi deber, en lugar de autocompadecerme y desanimarme en secreto como antes. El joven Yankin siempre ha tenido un sueño, convertirse en el primer espada, e incluso en el maestro de la espada de toda la alianza Xianzhou. Pero si sigue estancado, ¿cómo avanzará hacia su sueño? ¿Cómo realmente logrará aliviar las preocupaciones de Jing Yuan? Ser capaz de comprender esto, demuestra que realmente has madurado. Yankin también asintió con una sonrisa. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, el jade que llevaba en su bolsillo comenzó a vibrar. Yankin abrió el jade con duda, y el mensaje que apareció en la pantalla hizo que sus pupilas se contrajeran. Capítulo 137 Artefacto Bestia Abundante Yutian. Rugido. La bestia de abundancia Yutian, fabricada por la abundancia, descendió del cielo, causando estragos en el corazón de Chan Letian. La forma de Yutian es enorme, con un tono general de verde y amarillo. Tiene la capacidad de volar a alta velocidad, puede expulsar llamas de alta temperatura desde su centro y sus garras pueden desgarrar fácilmente la barrera de Chan Letian. El ejército de nubes se movilizó de inmediato, evacuando a la gente de la nave celestial mientras se enfrentaba a Yutian. Debido a su capacidad de vuelo y su increíble defensa, el ejército de nubes fue derrotado repetidamente por Yutian. El jefe del ejército de nubes también llegó al lugar en ese momento, manipulando 4 espadas voladoras con su energía verdadera, lanzando un feroz ataque contra Yutian. La fuerza de alguien que puede convertirse en el jefe del ejército de nubes es naturalmente extremadamente poderosa. Rápidamente, Yutian fue reprimido por el jefe, e incluso sus extremidades fueron cortadas. Sin embargo, Yutian no fue derrotado por esto. Su cuerpo roto se recuperó como nuevo en solo unos momentos. Al ver esto, el jefe entrecerró los ojos y, para mantener el desastre al mínimo, volvió a luchar contra Yutian. Después de evacuar a la gente, los otros soldados del ejército de nubes solo podían preocuparse en el suelo. Aunque también podían controlar espadas voladoras con energía verdadera, no podían volar sobre espadas como el jefe. Y las armas de alta tecnología, como armas y cañones, causaban un daño extremadamente limitado a la bestia de la abundancia, a menos que se usaran armas de área amplia, de lo contrario, sería difícil someter a esta bestia de inmediato. Yo voy. En ese momento, Yankin llegó a la escena, flotando en el aire como un inmortal de la espada. La espada en su mano llevaba una intención extremadamente fría e instantáneamente cortó. ¡Crack! El enorme cuerpo de Yutian cayó al suelo, su cabeza rodó por el suelo, pareciendo haber perdido por completo la capacidad de moverse. Yankin volvió a aterrizar, bestia de la abundancia.
¿Por qué estaría aquí? El jefe no pudo evitar elogiar. Yankin, tu esgrima sigue siendo tan poderosa. Me avergüenzo de mí mismo después de 100 años de práctica. ¿Dónde? La esgrima del jefe también es muy fuerte, pero comparada conmigo, es un poco torpe. Los dos eran viejos conocidos. Yankin recibió un rango militar tan pronto como fue incluido en el ejército de nubes, lo que causó la insatisfacción de muchas personas en ese momento. Esto también incluyó al jefe, porque la guerra no es un juego de niños. ¿Qué habilidad tiene un niño que ni siquiera ha alcanzado la edad adulta para proteger el país? Incluso el jefe sintió que este enfoque de Jing Yuan era un poco absurdo. Sin embargo, esta sospecha e insatisfacción se rompió por completo durante la posterior expedición de caza a las estrellas lejanas. En ese momento, el ejército de nubes también fue derrotado repetidamente por las bestias de la abundancia fabricadas por la gente de la abundancia. Incluso él, el jefe, solo pudo resistir a duras penas los ataques de las bestias en ese momento. Y el joven Yankin derrotó a la bestia de la abundancia con un solo movimiento, cortándole la cabeza. También fue a partir de ese momento que Yankin obtuvo el verdadero reconocimiento del ejército de nubes, y también fue reconocido como el espadachín más fuerte de la época de Luofu. ¿Sabe el jefe de dónde viene esta bestia? No lo sé, cayó del cielo sin previo aviso y nunca había visto su modelo antes. Justo cuando los dos estaban hablando, Yutian, a quien originalmente le habían cortado la cabeza, en realidad se levantó de nuevo. No solo había vuelto a conectar su cabeza, sino que también parecía haberse vuelto más fuerte. No solo su figura se había vuelto más grande, sino que incluso sus garras se habían afilado aún más, y sus pupilas sedientas de sangre se habían vuelto aún más escarlatas. TCH, no esperaba que, incluso cortándole la cabeza, no pudiéramos derrotar por completo a este tipo. Yankin volvió a adoptar su postura. No importaba lo poderosas que fueran sus bestias divinas en el pasado, una vez que perdían la cabeza, perdían la vida. ¿Pero qué le estaba pasando a este tipo? Su fuerza vital no se ha extinguido por completo. Su núcleo interno está extrayendo energía constantemente. ¿Esta energía es el poder de Jianmu? Zhongli, con su lanza de roca en la mano, se acercó a los dos. Sus pupilas emitían un leve brillo dorado. Ya había penetrado por completo a Yutian con su mirada. El jefe, al oír esto, negó levemente con la cabeza y dijo con incredulidad: Jianmu está sellado en el espejo de escamas. En todos estos años, solo la gran soberana ilusión ha roto su sello. Debido al regreso de Dan Feng, el sello del espejo de escamas también se ha vuelto más sólido. Según la lógica, su poder de Jianmu no debería poder ser utilizado de nuevo. Yankin controló las espadas voladoras que giraban a su alrededor. Primero detengamos a este monstruo. Si cortarle la cabeza no funciona, entonces cortémoslo hasta que no pueda recuperarse. Después de decir estas palabras, Yankin avanzó de nuevo para luchar contra el Yutian reforzado. El jefe, que no había tenido tiempo de detenerlo, suspiró profundamente. Señor Zhongli, ¿tiene alguna forma de detener a esta criatura? El gran nombre de Zhongli ahora se extiende por todo el ejército de nubes. Más bien, no hay ningún Xianzhou en todo el Luofu que no conozca su nombre. Zhongli reflexionó por un momento y dijo: ya he pensado en una solución, pero no sé cuál será el efecto final. Dado que el Yutian frente a nosotros está alimentado por la extracción del poder de Jianmu, entonces solo necesitamos aislar su conexión con Jianmu. ¿Técnicas de sellado? Zhongli también tiene cierto dominio. Sellar el cuerpo de Yutian y cortar su conexión interna con Jianmu puede detener por completo las acciones de Yutian. Maldita sea, el caparazón de este tipo se ha endurecido. Después de temblar con Yutian durante decenas de rondas, Yankin retrocedió de nuevo al suelo, su respiración ya estaba un poco entrecortada. Ya había consumido mucha energía cuando luchó contra Zhongli antes, y antes de que tuviera tiempo de recuperarse, se apresuró aquí de nuevo. Ya estaba un poco cansado. Además, la defensa de Yutian se ha fortalecido, hasta el punto de que el fuerte Yankin ya no puede cortarle las extremidades. Zhongli, con su lanza de roca en la mano, se acercó, dejando a los dos una espalda tranquilizadora. Déjamelo a mí. Yutian detuvo la destrucción. Su mirada escarlata se dirigió a Zhongli. Su intuición le decía que el humano frente a él era difícil de tratar. Roar. Dejó escapar un rugido hacia el cielo, como si se diera valor a sí mismo. Después, como si se hubiera vuelto loco, sus garras afiladas se dirigieron hacia Zhongli. Zhongli no hizo nada especial. La lanza de roca,
que emitía un leve brillo dorado, se levantó lentamente para encontrarse con las garras entrantes de Yutian. En el momento en que las garras entraron en contacto con la lanza de roca, se petrificaron por completo. Yutian no tuvo tiempo de reaccionar antes de que todo su brazo se rompiera en pedazos de piedra. Naturalmente, Zhongli no le daría tiempo para recuperarse. Con un ligero movimiento de su dedo izquierdo, una enorme espina de roca salió del suelo, perforando el cuerpo de Yutian en un instante. Yutian soltó un grito de dolor, e intentó desesperadamente romper las estacas de roca que atravesaban su cuerpo, para luego volar hacia las alturas. Al tener la capacidad de volar, poseía cierta ventaja siempre y cuando estuviera en el aire. ¿Pero era realmente así? Un sonido de ruptura y un rugido de fuego resonaron de repente. Yutian, como si hubiera presentido algo, levantó la cabeza. Una lanza de roca rasgó las nubes y se precipitó hacia él a gran velocidad. Capítulo 138. El sello está completo. El cuerpo de Yutian fue arrastrado a la distancia por la lanza de roca, y durante el vuelo, todo su cuerpo se petrificó, y después de la petrificación, aparecieron caracteres dorados. Crash. La lanza de roca se hundió en el lago, provocando enormes olas, y la conexión entre Yutian y el árbol Jianmu se cortó por completo, sellándose herméticamente. ¡Qué poderoso! Yanqin tragó saliva. Era la primera vez que veía a Zhongli atacar en serio. No es de extrañar que Jing Yuan reconociera tanto la fuerza de Zhongli. Su propio torrente celestial contra la lanza de roca del señor Zhongli. ¿Quién ganaría? Me temo que al final, el derrotado sería él. Además, el punto de impacto de esta lanza de roca de Zhongli obviamente fue intencional. Después de todo, si una lanza de roca tan poderosa cayera sobre Changletian, causaría enormes pérdidas. Yanqin no cree que pueda controlar con tanta precisión un ataque tan poderoso. Fusionar las 6 espadas preciosas en una ya es el límite. Zhongli abrió lentamente los ojos y dijo suavemente, sellado con éxito, parece que la técnica de sellado también funciona en las creaciones de este mundo. Ahora que ha confirmado este punto, hay aún más cosas que Zhongli puede hacer, tal vez, pueda usar esta técnica para suprimir el Mara. Por supuesto, todo esto es solo teoría. Suspiro. Este ataque de la abundancia me temo que afectará la mentalidad de la gente. El jefe suspiró levemente. Después de todo, Changletian es la ubicación más céntrica de Luofu, pero un área tan importante ahora ha visto la creación de la abundancia. Es muy fácil predecir lo que pensarán los Xianzhou. Yanqin apretó los labios y luego agitó la mano. No sirve de nada que pensemos aquí, el señor Zhongli y yo iremos a buscar al general, la tarea de apaciguar a la gente, se la dejamos a ustedes. De acuerdo. Oficina del general. Jing Yuan se sentó tranquilamente en el escritorio trabajando. Sobre la mesa estaba la cantidad de armas y naves de batalla enviadas por la oficina de construcción. Desde la tercera guerra de la abundancia, las naves de batalla perdidas casi se han repuesto, y hay un poco más. Lo mismo ocurre con las armas, ya sean cañones imaginarios o naves de batalla Nayun, la cantidad también es considerable. Con estos equipos, incluso si no son rival para los ciudadanos de la abundancia, pueden ganar mucho tiempo para Luofu. Esta es la única buena noticia. General. Yanqin irrumpió directamente, mirando a Jing Yuan con cierta ansiedad. Cuando vio que Jing Yuan todavía estaba bebiendo tranquilamente, toda su persona se derrumbó de inmediato. Jing Yuan sonrió levemente y dijo con calma, Yanqin, te lo he dicho muchas veces, no seas tan precipitado, ¿no podemos comunicarnos con calma sobre cualquier cosa? La nariz de Yanqin estaba a punto de torcerse de ira. General, una bestia de la abundancia acaba de descender sobre Changletian, casi causando un gran desastre. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Por supuesto que sé esto. Jing Yuan sonrió. Después de bromear con su amado discípulo, su estado de ánimo deprimido se relajó mucho. Ya tengo alguna idea sobre este asunto, y también creo que el ejército de las nubes detendrá a esa bestia. Si no funciona, te tenemos a ti, Yanqin. Ejem, general, usted diciendo eso. Yanqin también se sintió un poco avergonzado al escuchar esto, se rascó la cabeza y no siguió insistiendo en este asunto. Zhongli miraba a Yanqin, que estaba siendo manipulado a su antojo, y miró con impotencia a Jing Yuan, sentado en la silla con una sonrisa en el rostro. Después de la broma, Jing Yuan también ordenó a la gente que preparara sillas y juegos de té. Zhongli no se hizo de rogar y se sentó directamente frente a Jing Yuan. Yanqin, por su parte, estaba de pie junto a Jing Yuan, y no tenía ninguna objeción a esta disposición, ya que ahora reconocía a Zhongli desde el fondo de su corazón. Entonces, señor Zhongli,
¿Descubrió algo más mientras luchaba contra la bestia autómata? Jing Yuan sirvió personalmente una taza de té a Zhongli, y los bocadillos también fueron servidos rápidamente. Este hombre frente a él es equivalente a un dios de la riqueza, que ha ayudado a Lo Fu innumerables veces, así que hay que atenderlo bien. Zhongli tomó un sorbo de té y luego dijo lentamente, esta bestia autómata que descendió repentinamente en Chanletian, me temo que está relacionada con el Jianmu del espejo de la escama abisal, irradia el aura del Jianmu. Jianmu, ya veo. Jing Yuan no iba a preguntar si esta información era fiable o no. Zhongli, que había luchado contra Pantilla como fuerza principal, seguramente no se equivocaría. El espejo de la escama abisal está custodiado por la tribu Villadara. Zhongli comió un bocado de pastel y luego continuó, aunque desde que Dan Feng fue exiliado del Xianzhou, el sello del espejo de la escama abisal no se ha abierto, me temo que la tribu Villadara todavía tiene otras formas de entrar en el espejo de la escama abisal. ¿El señor Zhongli quiere decir que sospecha de la tribu Villadara? Desde hace mucho tiempo, tengo esta sensación. Esta es la única posibilidad por ahora, el sello del espejo de la escama abisal no puede ser abierto a la fuerza por personas que no pertenecen a la tribu Villadara. Tan fuerte como Jing Yuan solo pudo cooperar con los cazadores estelares para forzar el poder oculto dentro del cuerpo de Daneng, y así tuvo la oportunidad de abrir el sello. En cuanto a cómo Pantilla rompió el sello, esto se desconoce. Después de todo, el Señor de la Destrucción seguramente tiene sus propios medios, además del debilitamiento del sello, no es imposible que ella irrumpiera. Oficialmente, este sello necesita ser desatado por el dragón venerable Villadara Invivitor Lunae, no hay otra manera aparte de esto, pero ¿es realmente así? La tribu Villadara tal vez esté ocultando algo. Jing Yuan también suspiró, en realidad, yo también lo había previsto, pero no me atrevo a pensar demasiado en ello. Después de todo, el Xianzhou le debe demasiado a la tribu Villadara. A lo largo de los años, el Xianzhou tampoco ha tratado mal a la tribu Villadara, pero una parte de la tribu Villadara nunca ha confiado en el Xianzhou. Algunos miembros de la tribu Villadara sienten que el Xianzhou no lo ha hecho lo suficientemente bien, todavía les ocultan cosas a la tribu Villadara, e incluso creen que el Xianzhou traerá daño a la tribu Villadara. Jing Yuan no pudo evitar exclamar, es realmente difícil predecir los corazones de la gente, los deseos son difíciles de satisfacer. Yang Qin dijo preocupado desde un lado, General, ¿qué debemos hacer? La tribu Villadara es una existencia indispensable para la alianza Xianzhou, si este asunto no se maneja bien, tal vez traerá una gran catástrofe. Jing Yuan reflexionó, el Sensei Fu y el ejército de la nube no pueden intervenir en este asunto, porque Chanletian acaba de sufrir un desastre, y si tomamos medidas contra el ejército de la nube, es muy probable que cause el descontento de la tribu Villadara. Esto también exacerbará la mentalidad radical de algunos miembros de la tribu, e incluso puede conducir a una ruptura entre la tribu Villadara y la alianza Xianzhou. La persona adecuada para esta misión debe tener conexiones con los Villadara y, además, ser alguien que no levante sospechas. Mientras decía esto, Jing Yuan miró intencionadamente, aunque de forma disimulada, a Zhongli, que bebía su té, con una leve sonrisa en los labios. Este dios de la riqueza tiene una relación cercana con el pequeño dragón, y ha residido entre los Villadara durante mucho tiempo, lo que lo convierte en la persona más adecuada. Capítulo 139 Regreso al tren estelar. Tosió un poco, fingiendo timidez, y dijo entrecortadamente, Señor, ¿podría pedirle un favor una vez más? Controló muy bien su expresión, tanto que incluso Yang Qin se quedó atónito. ¿Acaso había alguna historia secreta entre el general y el señor Zhongli? Yang Qin se puso en alerta de inmediato y juró vigilar a Jing Yuan las 24 horas siguientes, para evitar que hiciera alguna tontería. Zhongli bebió un sorbo de té con calma y suspiró, General, no es necesario que se preocupe tanto. Estoy mentalmente preparado. Después de todo, he conocido al general y me gustan mucho las cosas de Luofu. No permitiré que, la abundancia, la destruya. Al escuchar esto, los ojos de Jing Yuan se iluminaron, pero al recordar que era un general, se contuvo un poco. El señor es realmente virtuoso, merecedor del título de arma secreta que le he otorgado. El intercambio, justo, sigue siendo importante. ¿Desea algo, señor? Después de tantos días de convivencia, Jing Yuan ya había comprendido el modo de interactuar con Zhongli. Siempre que se pagara la recompensa adecuada, este dios de la riqueza sería capaz de destruir incluso a un emisario. Además del acuerdo previo entre Zhongli y él,
Ahora Jing Yuan sentía curiosidad por saber qué condiciones plantearía Zhongli esta vez. ¿Sería acaso entregarle Luofu? Si ese fuera el caso, Jing Yuan no solo confiaría Luofu a Zhongli, sino que también le regalaría a Yang Qing como guardaespaldas y si fuera necesario, añadiría a Fu Xuan como mano derecha. Si eso sucediera, Jing Yuan podría jubilarse tranquilo. Ya he pensado en la recompensa, pero no hay prisa. Zhongli miró a Jing Yuan con una mirada profunda. Jing Yuan parpadeó con cierta duda, pero no dijo mucho más y comenzó a elaborar la estrategia de acción para esta ocasión. Cuando Zhongli salió de la oficina de estrategia divina, su apariencia volvió a ser la de un señor dragón. La acción de esta vez era simple, hacer que algunos miembros de la tribu Villadara creyeran realmente que Zhongli era el señor dragón Villadara. Según las conjeturas de Jing Yuan, los miembros de la tribu Villadara descontentos con la nave Xianzhou probablemente fueron reprimidos por el anterior Dan Feng, o perdieron algo debido a su obstinación. Por lo tanto, estos miembros de la tribu Villadara odian a Dan Feng, pero odian aún más a Luofu, que nunca hizo nada por la tribu Villadara. Opinión subjetiva de algunos miembros de la tribu Villadara. En la tribu Villadara, los señores dragón no son bienes escasos. Otras naves Xianzhou también están habitadas por miembros de la tribu Villadara, y allí también hay señores dragón. O en otros planetas desconocidos, todavía hay algunos miembros de la tribu Villadara que no han aceptado la alianza con la nave Xianzhou, por lo que no viven en la nave Xianzhou. La posibilidad es muy alta, por lo que, siempre y cuando Zhongli se desempeñe bien, es fácil confundir el juicio de algunas personas. Y siempre que la tribu Villadara crea que Zhongli es el señor dragón, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, antes de eso, se necesita la ayuda de alguien. Zhongli sacó su teléfono y le envió un mensaje a Dan Eng, y después de obtener la dirección específica, se dirigió hacia el paso de las nubes fluyentes. Jing Yuan observó a Zhongli partir, luego examinó a Yang Qing de arriba abajo. Nada mal, parece que has progresado. Eso es porque el general y el señor Zhongli han sido excelentes maestros. Por cierto, general, ¿tenemos algo que hacer? Observemos la situación por ahora, lo que debemos hacer es no levantar sospechas. Aparte de algo de apoyo necesario, la mayor parte de esta misión dependerá de que Zhongli la complete solo. Esto también es para evitar que la relación entre la raza Villadara y el Xianzhou se rompa. El expreso astral. Señor Zhongli, bienvenido de vuelta. Después de que Dan Eng recogiera a Zhongli de regreso al expreso desde el arroyo Nubes Fluyentes, la alegre March VII saltó inmediatamente para saludarlo. Zhongli también respondió, he vuelto. Se sentó en su lugar habitual, después de llegar a Luofu, ciertamente había pasado un tiempo desde que había regresado. El sofá del expreso sigue siendo el más cómodo para sentarse. Himeko parecía saber que Zhongli iba a regresar, así que ya había preparado un café humeante. Himeko, a quien no había visto en mucho tiempo, no había cambiado en nada. Todavía vestía la chaqueta militar con el emblema del expreso astral, medio desabrochada mostrando un hombro, con un vestido blanco debajo. Señor Zhongli, ¿hace mucho que no toma café? Aquí, esta es una nueva especialidad que he estado investigando. Muchas gracias, señorita Himeko. Zhongli no tenía ninguna objeción al café, aunque el sabor del café de Himeko era bastante peculiar, aún podía aceptarlo. Himeko sonrió levemente, distribuyó el resto del café a todos y luego miró fijamente a Zhongli. ¿Esta es la forma de Dragon Sovereign del señor Zhongli? Himeko inclinó la cabeza con cierta duda. Este Zhongli, a juzgar por su aura, era completamente diferente al anterior. Si el Zhongli original era como un anciano jubilado, entonces el Dragon Sovereign Zhongli tenía un aura de nobleza altiva. March VII respondió por Zhongli, sí, pero ¿por qué el señor Zhongli ha vuelto a esta forma? Es una larga historia. Zhongli levantó la taza de café y tomó un sorbo. El sabor amargo explotó instantáneamente en toda su boca. Este sabor estimulante lo hizo sentir muy peculiar. Dan Eng también tomó un sorbo de café en silencio, sin ninguna expresión especial en su rostro. En todo el expreso, las únicas personas que no objetaron el café de Himeko fueron Zhongli y Dan Eng. Estelle se sentó al lado de Zhongli y tiró de su manga. ¿Señor Zhongli? Zhongli dejó la taza de café, preguntando con duda, ¿qué pasa? ¿Te has encontrado con algo difícil o quieres que te cuente una historia? Ninguna de las dos. Estelle tosió y luego dijo, Señor Zhongli, ¿cuándo comienza el entrenamiento? Desde el final de la batalla contra Pantilia,
También se ha estado aburriendo, pasando sus días completando encargos de varios lugares o siendo arrastrada de compras por March VII. Debido a esto, aunque esté ya completado muchos encargos para muchas personas, su billetera nunca se ha engordado, lo que la ha hecho darse cuenta de que no puede seguir así. Ahora debe encontrar algo serio que hacer para que March VII, con su energía ilimitada, se calme un poco. Además, aunque es una discípula barata, ¿sigue siendo discípula de Zhongli, después de todo? ¿No sería una gran pérdida no aprender algo? Estelle nunca hace negocios con pérdidas, gracias a la constante molestia de Sampo. Zhongli también se dio cuenta de que parecía que no había prestado atención a Estelle durante demasiado tiempo. Lo siento, después de que termine de manejar varios asuntos, entrenaremos juntos. Capítulo 140. Wendy sube al autobús. Se sentó al lado de Zhongli y le preguntó, «Señor Zhongli, ¿otro problema?» Era evidente que ya sabía algo y entendía que Zhongli no se transformaría en esa forma de dragón soberano a menos que la situación lo obligara. «Sí, me he encontrado con algunos problemas». Zhongli terminó su café y colocó la taza de forma ordenada sobre la mesa. «Pero Daneng y yo podemos manejarlo, no hay necesidad de que la señorita se preocupe». Sonrió levemente, siendo así, es bueno. Si se encuentran con problemas que no pueden resolver, sean bienvenidos a llamarnos. Todos en el Expreso Astral somos compañeros. Zhongli todavía confiaba mucho en la gente del Expreso Astral. No había intrigas ni amenazas aterradoras en el Expreso, solo una rutina diaria que tranquilizaba a la gente. Volvió a mirar a Daneng, que estaba de pie junto a la ventana, mirando las estrellas. «Daneng, en este viaje, ¿has encontrado la respuesta?» Los ojos fríos y claros de Daneng reflejaban el mar de estrellas. Él habló lentamente, «He cumplido con mi deber. De ahora en adelante, Daneng es solo Daneng. No elegiría quedarse en su ciudad natal, Luofu. Seguiría siendo el guardián del Expreso, gestionando la biblioteca del Expreso y acompañando al Expreso en un viaje tras otro. Esta es la vida que le pertenece a Daneng». Al escuchar esto, también asintió con una sonrisa. Como veterana, se sintió muy feliz de saber que Daneng había dejado atrás el pasado. La primera vez que conoció a Daneng, vio de inmediato que Daneng cargaba con una pesada carga, atormentado constantemente por pesadillas, incluso sin poder dormir bien. En ese momento, Daneng, en ese estado, repelió a una bestia gigante que devoraba estrellas con un solo disparo. Después de que invitó a Daneng a subir al tren, Daneng, que solo planeaba quedarse temporalmente, durmió en la sala de archivos de la biblioteca, y durmió muy, muy bien. Después, Daneng se convirtió en el guardián del Expreso Astral, en el registrador que gestionaba la biblioteca y en un compañero del Expreso. Tenía muy buena memoria y una gran capacidad de observación. Naturalmente, podía ver qué tipo de poder y dolor se escondían dentro de Daneng. Como veteranos, y Welt, después de enterarse de las pesadillas de Daneng, también decidieron en secreto que nunca permitirían que nadie lastimara a Daneng. El hecho de que Daneng ahora se enfrentara a su pasado hizo que se sintiera muy feliz y también aliviada. Daneng se quitó el comunicador que llevaba en la oreja y se giró para mirar a «Gracias». Le devolvió la sonrisa. «No hay necesidad de dar las gracias, es lo que debemos hacer». Ya era tarde, y Pam vino tambaleándose al vagón, con un menú en su mano peluda. «La hora de la cena está a punto de llegar. Por favor, informen a este jefe de tren del menú de la cena». La comida en el tren generalmente está a cargo de Pam y, ocasionalmente, March VII también cocina personalmente, y luego prepara algunos platos que no son muy buenos. March VII fue la primera en hablar. «Quiero tofu frito sin cilantro. Y jugo. Carne. Comida con una combinación de carne y verduras. Welt, pescado a la sal. Daneng, lo que sea. Zhongli, solo que no sean mariscos». Pam anotó cuidadosamente las peticiones de los pasajeros y dijo, «Estimados pasajeros, la hora de la cena será aproximadamente en 1 hora. Por favor, vayan al restaurante a tiempo y no lleguen tarde, Pam». Dicho esto, se fue tambaleándose, una imagen que provocó sonrisas. Himeko recordó algo, miró a Zhongli y preguntó, «Señor Zhongli, ¿pasará la noche en el tren?» «Sí, hace mucho que no descanso en un tren, lo echo mucho de menos». Desde que llegó a la Xianzhou Luofu, Zhongli ha dormido la mayor parte del tiempo en el Dandin-si, que casi se ha convertido en su hogar. Cada vez que duerme, hay un pequeño niño parlanchín a su lado, pero hoy puede dormir tranquilamente.
Un momento después, una figura surgió en la mente de Songli, dudó un momento y preguntó. Tengo algo que me gustaría que me aclararan. ¿Qué? ¿Qué? ¿El señor Songli necesita que le aclaremos algo? ¡Qué raro! March Séptima miró con entusiasmo. En el pasado, Songli siempre les ayudaba a resolver sus dudas, y ahora finalmente tienen la oportunidad de corresponder. No es nada importante, solo quería preguntar si el tren acepta nuevos pasajeros. ¿Eh? ¿Será que el señor Songli quiere traer a alguien al tren? Sí, es un poeta borracho, todos lo vieron en la fiesta de celebración. Es bastante interesante, no tengo ninguna objeción. Este poeta borracho se refiere naturalmente a Venti. Ya que se han encontrado en otro mundo, Songli no tiene motivos para dejar a Venti solo y seguir el viaje interestelar con el tren solo. Además, dado que Xianzhou tiene al gran enemigo de la abundancia, Songli no se siente muy tranquilo dejando a Venti solo en Luofu. Himeko sonrió y tomó una decisión directa. Walter me habló del asunto del poeta, apoyo que el señor Songli traiga a este amigo al tren. Los demás tampoco tuvieron ninguna objeción. Este Venti les salvó la vida en un momento crítico. Naturalmente, no tienen ninguna razón para no darle la bienvenida a Venti. Además, con la incorporación de Venti, el tren seguramente se animará mucho. Gracias a todos, dijo Songli en agradecimiento. Songli sacó su teléfono móvil. Recientemente, cada vez le parece más útil, no solo puede transmitir sonido a largas distancias, sino que también puede buscar mucha información. En la fiesta de celebración anterior, Songli también intercambió información de contacto con Venti. Venti también parece haberse acostumbrado a esta alta tecnología. Songli, ¿estás ahí? Venti, ¿el viejo por fin se digna a enviarme un mensaje? He estado esperando durante horas. ¿Qué pasa? Songli, ¿te interesa viajar conmigo en el expreso astral? Venti, ¿el expreso astral? No tengo ninguna objeción, ¿los demás no tienen ninguna objeción? Songli, todos están de acuerdo y te dan la bienvenida. Venti, esto me hace sentir un poco avergonzado. Venti, bueno, en realidad, aunque el viejo no me hubiera buscado, yo también le habría explicado este asunto. Después de todo, en comparación con Xianzhou, estar donde está el viejo me da tranquilidad. En un lugar completamente desconocido, estar con personas familiares es naturalmente más tranquilizador. El expreso astral, solo el nombre ya suena a libertad. En lugar de seguir cantando en Luofu, embarcarse en un viaje maravilloso tras otro con el expreso astral se ajusta más a los gustos de Venti. Además, si Songli realmente encuentra la manera de regresar a Teyvat, entonces Venti también podrá volver a su hogar con él. Songli, bien. Apagando el teléfono, Songli comenzó a imaginar en su mente cómo serían los días venideros. Sin duda se podrían describir como extraordinariamente animados. Capítulo 141 El tren animado. Después de que Songli llevó a Venti al tren, todo el vagón panorámico se animó de repente. Venti tenía un montón de cosas en sus manos, desde frutas típicas de Luofu hasta libros de ilustraciones y granos de café especiales. Parece conocer muy bien los gustos de cada miembro del equipo del tren. Songli también estaba un poco perplejo. ¿Por qué este borracho es tan amable esta vez? Antes, cuando Venti visitaba, nunca traía regalos, siempre se llevaba regalos de Liyue. Por cierto, ¿de dónde sacó el dinero? Al ver esta escena, Songli no pudo evitar sentirse un poco conmovido, parece que incluso Barbatos ha cambiado. Jeje, gracias a todos por darme la bienvenida, estoy muy agradecido. Venti, que se había relacionado bien con todos, levantó un pulgar con un aire juvenil y una sonrisa radiante en su rostro. Himeko puso los granos de café sobre la mesa y sonrió. Señor Venti, llegó justo a tiempo para la cena. Aunque no puedo prepararle lo que le gustaría comer, la porción debería ser suficiente. Si Venti hubiera llegado antes, Pom Pom habría tenido en cuenta los gustos de Venti y luego habría preparado la cena especialmente. Venti agitó la mano y dijo despreocupadamente, no se molesten tanto, mientras no sea algo caliente y pegajoso, me lo comeré. Lo más importante es, ¿hay alcohol para beber en el tren? ¿Como vino de diente de león y sidra de manzana? Para él, el alcohol es más importante que la comida, beber alcohol puede duplicar la eficiencia, ya sea para dormir o para crear. Lo siento, no hay reserva de alcohol en el tren. Himeko negó suavemente con la cabeza, el camino de la conquista es desconocido y peligroso, no quiero que todos en el tren se paralicen con el alcohol y se encuentren con peligros. Al igual que la crisis de Luofu esta vez,
Esto también sucedió muy repentinamente. Si los cazadores estelares no hubieran venido a interferir, el expreso astral ni siquiera habría ido a Lofo. La conquista, aunque repite continuamente el viaje en la ruta que él ha caminado, cada viaje encontrará cosas nuevas. Este es también el significado de la conquista. Para Himeko, es una lástima perder la diversión debido a que el alcohol paraliza los nervios. Al escuchar esto, Venti se desanimó a la mitad. ¡Ay! Himeko cambió de tema y sonrió. Sin embargo, si bebe un poco de vez en cuando, sin afectar a los demás, ¿el señor Venti aún puede servirse a su gusto? Los ojos de Venti se iluminaron y se animó de nuevo. ¿De verdad? Eso es genial. Un viaje sin alcohol es aburrido y tedioso, pero con alcohol es completamente diferente. Sí, es así. Himeko tosió y luego dijo con una expresión seria, bienvenido señor Venti a unirse al expreso astral, para convertirse en miembro del equipo del tren. La gente del equipo del tren también aplaudió la llegada de Venti, incluso Zhongli aplaudió suavemente, como para integrarse un poco en la atmósfera. Él y Venti son demasiado cercanos, incluso si quiere dar la bienvenida, no puede encontrar ese sentimiento. Venti también notó la superficialidad de Zhongli, levantó la nariz como para expresar insatisfacción. Si no hubiera extraños aquí, se quejaría con Zhongli, incluso si existiera el riesgo de ser golpeado. Después fue la hora de la cena, debido a la llegada de Venti, la comida, que normalmente era bastante tranquila, instantáneamente se volvió mucho más animada. Entendía el arte del lenguaje, sabía cómo interactuar con la gente, era observador y también sabía cómo hacer una broma y retractarse a tiempo. Era como un lubricante, añadiendo más color al expreso. La cena de hoy de Venti también fue muy divertida, como comer de la olla de todos, sin ser tímido, mendigando un poco de la comida de los demás por todas partes. Por alguna razón, tenía un cariño especial por la comida de Zhongli, y al final, Zhongli mismo no comió tanto como Venti, el gorronero. Ante esto, Zhongli no dijo mucho, simplemente miró la escena familiar frente a él, revelando una sonrisa apenas perceptible. Después de la cena, Himeko le asignó una habitación a Venti. Las habitaciones de los pasajeros son libres, los pasajeros pueden combinarlas como quieran, sin ninguna restricción, todo depende de sus propios gustos. ¡Ah! ¡Qué feliz he sido hoy! Zhongli estaba sentado en la cama de su habitación, mientras que Venti estaba sentado en una silla con su lira, balanceándose inquietamente. Todos en el expreso son muy amables, y tampoco me prohíben beber, aunque solo puedo beber a escondidas, y comer es gratis, es genial. Venti creía desde el fondo de su corazón que unirse al expreso fue la elección correcta, este lugar es simplemente como un paraíso en la tierra. No te balancees en la silla. Zhongli suspiró suavemente, tomando un libro de al lado, la apertura no es un juego, tal vez ahora parezca armonioso, pero el viaje después seguramente estará acompañado de un dolor insoportable, también debes estar preparado. Venti guardó su lira, diciendo con cierto descontento, por supuesto que lo sé, pero no te preocupes, el mejor poeta de Teyvat está aquí, usaré mi música para aliviar el dolor de todos y ofreceré a todos la poesía más hermosa. Zhongli asintió al oír esto, abrió el libro y comenzó a leer, nunca odió leer, la acumulación de conocimiento es como la acumulación de riqueza, siempre habrá un día en que sea útil. ¡Ay, qué cabeza hueca! En un momento como este no charlamos un poco, en realidad estás aquí encerrado leyendo. Venti no pudo evitar quejarse, luego miró de arriba abajo la apariencia de Zhongli, diciendo con cierta nostalgia. Hablando de eso, viejo, ¿por qué volviste a transformarte en esta forma? ¿De verdad quieres ser el dragón soberano de los Villadara? Es una larga historia. No importa, tengo mucho tiempo, y estoy muy ocioso, no hay problema en que me lo cuentes, ¿de acuerdo? Zhongli cerró el libro con cierta impotencia, organizó las palabras en su mente y luego narró todo el curso de los acontecimientos. Es decir, ¿la tarea del viejo ahora es encontrar al traidor de los Villadara? Sí. ¿Y después? Cuando Venti dijo después, se refería naturalmente a cuál sería la elección de Zhongli después de encontrar al traidor. Digo, viejo. La voz de Venti hizo una pausa. No estarás planeando participar en esta guerra tan grande que da miedo, ¿verdad? Si estuviera en Teyvat, no se preocuparía demasiado por con quién lucharía Zhongli. En Teyvat, muy pocas personas pueden derrotar a Zhongli, como testigo de Zhongli, Venti es muy consciente de esto. Liyue, como tierra disputada por los dioses durante la guerra de los arcontes, fue un lugar devastado por la guerra.
Que Zhongli haya podido proteger a Liyue durante milenios demuestra lo formidable que es su poder. Capítulo 142. El regreso del artefacto bestia. Zhongli hizo una pausa y dijo, Wendy se frotó las sienes, no te preguntaré las razones, al fin y al cabo, así eres tú, viejo, capaz de darlo todo por un amigo. Tenía miles de años de relación con Zhongli, así que conocía bien su personalidad. En los primeros tiempos de Mondstadt, cada vez que Wendy iba a Liyue con vino para beber con Zhongli, este pensaba que se había metido en algún problema. Y el dios de la roca en aquel entonces, ya estaba preparado para recibir al dios del país vecino, esperando a que hablara para ofrecerle toda su ayuda. Zhongli no se guardaba nada con sus amigos, para él, la amistad era igual al contrato, una relación que no podía traicionar bajo ninguna circunstancia. Vamos, cabeza dura, aunque te aconseje, probablemente no me harás caso, ¿verdad? Pero, si necesitas ayuda, ¿puedes llamarme? Barbatos. Wendy sonrió, se levantó de la silla y salió de la habitación. Eso es todo, entonces volveré a mi habitación a descansar. Buenas noches, viejo. Cuando la puerta se cerró, Zhongli no mostró muchas emociones, simplemente se quitó la chaqueta y se tumbó en la suave cama. Sin muchas palabras, simplemente cerró lentamente los ojos y susurró en su interior. Gracias. Paso de Liu Yun. Debido a que el asunto del cuerpo corrupto por la Mara ya había sido resuelto, las tropas de los Nimbocaballeros también abandonaron el paso de Liu Yun, dejando solo una pequeña parte de ellos vigilando. La línea comercial de Luofu también se reabrió y los oficiales de enlace llegaron uno tras otro al paso de Liu Yun, preparándose para recibir a esos mercaderes extranjeros. Pero justo en ese momento, las bestias del artífice descendieron de nuevo, y esta vez el lugar de aparición fue precisamente el paso de Liu Yun, donde se colocaron innumerables contenedores de mercancías. Tan pronto como apareció la bestia del artífice, comenzó a destruir los productos, y los oficiales de enlace, al ver esto, comenzaron a huir uno tras otro, mientras que los nimbocaballeros estacionados aquí también hicieron todo lo posible para contener a la bestia del artífice. Pero la diferencia de fuerza entre los dos bandos era demasiado grande, y en poco tiempo los nimbocaballeros fueron aniquilados. El ataque de la bestia del artífice parecía tener el efecto de catalizar el cuerpo corrupto por la Mara, y estos nimbocaballeros se convirtieron de nuevo en monstruos inhumanos. Justo cuando el paso de Liu Yun estaba a punto de ser destruido por la bestia del artífice, una figura descendió del cielo con un rastro de arrogancia en sus ojos. La atención de la bestia del artífice y del cuerpo corrupto por la Mara se sintió atraída instantáneamente, y todos proyectaron sus miradas hacia el cielo. La ropa de esa figura tenía patrones similares a escamas de dragón doradas, sus pupilas eran las pupilas verticales exclusivas de la raza dragón y tenía cuernos transparentes en la cabeza. Esta figura era Zhongli, transformado en el dragón soberano. Justo cuando la bestia del artífice estaba a punto de reaccionar, un dragón de agua que apareció de repente le mordió el cuello y lo presionó firmemente contra el suelo. La bestia del artífice, mordida por el dragón de agua en el cuello, luchó frenéticamente y usó su poder para controlar al cuerpo corrupto por la Mara, lanzando un ataque contra Zhongli en el aire. La arrogancia en los ojos de Zhongli no disminuyó en absoluto, movió un dedo y las ataduras hechas de agua controlaron al cuerpo corrupto por la Mara. Condensa. Luego, fue la roca sólida hasta la desesperación, que selló firmemente a estos cuerpos corruptos por la Mara. En un solo encuentro, la poderosa bestia del artífice fue contenida y docenas de cuerpos corruptos por la Mara fueron sellados. La fuerza del dragón soberano quedó completamente expuesta, y aquellos oficiales de enlace que aún no se habían ido, registraron esta escena extremadamente pintoresca uno tras otro. Roar. La bestia mecánica se esforzó repentinamente, rompiendo el dragón de agua que la había estado mordiendo en el cuello. Emitió un rugido que no era ni humano ni animal. Sus dos robustas piernas se impulsaron con fuerza, y salió disparada como un proyectil hacia Zhongli. Zhongli no se inmutó. Levantó ligeramente su mano derecha, y un escudo de agua condensada apareció frente a él. El puño de la bestia mecánica golpeó el escudo de agua. La poderosa fuerza provocó una onda expansiva, pero no logró atravesar la defensa absoluta. Zhongli abrió los dedos, y una lanza larga surgió en la palma de su mano. Luego la lanzó hacia la bestia mecánica. Durante el vuelo, la lanza creció repentinamente de tamaño, atravesando el cuerpo de la bestia mecánica y clavándola firmemente en el suelo. Entonces, pilares de roca cayeron del cielo alrededor de la bestia mecánica. Entre los pilares surgió una extraña resonancia,
que formó una barrera, envolviendo a la bestia mecánica. La bestia mecánica, atrapada en la barrera, cayó en un profundo sueño debido a la pérdida de energía. Después de sellar a la bestia mecánica y al cuerpo poseído por la sombra maligna, Zhongli se marchó sin dejar rastro. Una persona que había estado acechando en la oscuridad presenció todo lo ocurrido. Ahora observaba fijamente la obra maestra sellada. Ese tipo, ¿de dónde demonios salió? Apareció de repente con el expreso astral, y luego frustró la conspiración de Pantilia, rompiendo los planes de la abundancia. Dragón soberano. Dragón soberano. Cuerpo de dragón, apariencia de dragón, control del poder del agua del antiguo mar. ¿Este forastero llamado Zhongli es en realidad un dragón soberano oculto? La fuerza de inmortalidad dentro del cuerpo del dragón soberano no podía equivocarse. Como miembro de la raza Villadara, estaba seguro de no estar equivocado. Poder de roca nunca antes visto, y un poder de sellado extremadamente fuerte. Si Zhongli realmente provenía de otra nave Xianzhou, o había estado oculto en algún lugar como dragón soberano, entonces sería el mayor enemigo de la abundancia. En estos recientes movimientos, su idea era simple: crear caos en el Luofu. Los seguidores de la abundancia se acercaban desde galaxias lejanas, y lo que debía hacer era crear el mayor caos posible, perturbando el corazón de la gente de la nave Xianzhou Luofu. Necesita más pruebas. Todavía no estaba convencido de que Zhongli fuera un dragón soberano, incluso si éste mostraba las habilidades propias de un dragón soberano, se resistía a creerlo. A menos que este impostor llamado Zhongli pudiera realmente atravesar el antiguo mar y abrir el sello del espejo de la escama. Si no podía abrirlo, entonces sería un impostor, y no habría necesidad de temerlo en absoluto. Su figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí, dejando atrás solo la sed de sangre residual. Si era un impostor, entonces la abundancia le daría un sufrimiento peor que la muerte. Estaba firmemente convencido de ello. Jin Yuan estaba sentado en el Palacio de la Estrategia Divina. Frente a él había una proyección que mostraba la reciente batalla de Zhongli en el ferry de las nubes fluyentes. Muy bien, si no me equivoco, el topo de la raza Villadara también está escondido en algún lugar observando. Una sonrisa apareció en el rostro de Jin Yuan. Yanqin le recordó a su lado: General, su sonrisa es extraña, por favor modere esa sonrisa, si los extraños la vieran, dañaría su imagen. A Jin Yuan no le importó en absoluto, sonriendo dijo: ¿Imagen? Yanqin, ¿crees que a estas alturas me queda alguna imagen? Yanqin hizo una pausa, pero no siguió hablando. La imagen, su general ciertamente carecía de una. Jin Yuan dejó de prestarle atención y continuó especulando: ese tipo probablemente no creerá tan rápido. Déjame pensar, lo siguiente será hacer que coopere con el señor Zhongli para abrir el sello del espejo de la escama abisal, entonces no debería haber problemas. Capítulo 143. El rocío blanco está entumecido. Las miradas hacia Zhongli por parte del clan Villadara y los médicos de la oficina de alquimia cambiaron una vez más. La imagen de Zhongli luchando en el cruce del río nublado parece haberse difundido a través de videos, y tal habilidad ha conmocionado a todos. Cualquier miembro del clan Villadara podía sentir que el aura de inmortalidad dentro de Zhongli era real. La inmortalidad es un producto dejado por los Aeones, y los miembros del clan Villadara, como descendientes inmortales del dragón, nunca se equivocarían. A los ojos de la mayoría del clan Villadara, aunque Zhongli parece ser un señor dragón de tierras extranjeras, aún así es un señor dragón. Y un señor dragón tan poderoso. Siempre que tengan a este señor dragón liderando al clan Villadara, entonces el clan Villadara finalmente regresará a su apogeo, redescubriendo los misterios de la inmortalidad. Buenas tardes, señor dragón. ¿Necesita ayuda, señor dragón Zhongli? Señor dragón Zhongli, gracias por rescatar el Xianzhou. Zhongli caminaba por las calles de la oficina de alquimia, y los Villadara que pasaban lo saludaban respetuosamente, a lo que él respondía cortésmente con un asentimiento. Regresó al área residencial del clan Villadara, llegando a la mansión que Yun Yu había preparado especialmente para él, que ya había sido limpiada. Dos jóvenes sirvientas estaban de pie en la entrada de la mansión, parecían ser miembros del clan Villadara especialmente asignadas para cuidar la vida del señor dragón. Señor dragón, si necesita algo, puede llamarnos. Entiendo. Zhongli respondió y entró en la mansión. La decoración interior no había cambiado, y las personas que limpiaron obviamente habían puesto mucho cuidado, hasta el punto de estar impecable.
A Songli le gustaba mucho este tipo de ambiente, vivir en un lugar limpio, incluso la calidad del sueño podía mejorar mucho. ¿Finalmente regresaste? Bailu, ¿qué haces aquí? Bailu estaba sentada en una silla alta, con sus cortas piernas sin poder tocar el suelo, y miraba a Songli con el ceño fruncido. ¿No puedo estar aquí? Bailu dijo con cierta insatisfacción, después de todo somos amigos, ¿verdad? Y también vecinos, es muy razonable que los vecinos se visiten, ¿verdad? Al escuchar esto, Songli no dijo nada más, simplemente se sentó en la silla y comenzó a preparar té con el juego de té a un lado. Para ser honesto, aunque podría tener algo de experiencia cuidando niños, no era muy bueno lidiando con ellos. Para comunicarse con los niños, la forma de pensar anterior debe abandonarse, y se debe prestar atención a sus ideas. Vertiendo el té preparado en una taza, Songli dijo cortésmente, ¿quieres una taza? Sí. Songli hizo una pequeña pausa, solo estaba pensando en ser cortés, pero no esperaba que esta niña realmente quisiera beber té. Bailu parecía tener algún tipo de manía por la limpieza, corrió de regreso a su habitación, sacó una pequeña taza rosa y azul, y luego la colocó sobre la mesa. Songli llenó su pequeña taza con té, luego dejó la tetera y comenzó a beber té él mismo. Lo probaré. Bailu primero olió con su nariz, y después de no oler nada, bebió un sorbo con cuidado. Puaj, puaj, puaj. ¿Por qué es tan amargo y astringente? Es incluso peor que la medicina de tierra en la olla de medicinas. Bailu no pudo soportarlo más, agarró la jarra y empezó a beber agua, y después sacaba la lengua como si estuviera muy amarga. Songli, sin inmutarse, reprimió su sonrisa y explicó, así es el té, el sabor dulce que viene después del amargor es el verdadero significado de beber té. Bailu refunfuñó con disgusto, ¿dónde está ese sabor dulce? Yo no lo noto por ninguna parte. Definitivamente, las bebidas y los zumos son mucho mejores, este té amargo es más para los ancianos. Capítulo 144. Las sinceras palabras de Bailu. Gimió un poco y luego, recordando algo, preguntó, por cierto, tío, ¿tú y el general han estado tramando algo últimamente? Songli detuvo su mano con la taza de té y dijo, ¿por qué piensas eso? Porque no es necesario que te muestres de esta manera. Bailu conoce muy bien los antecedentes de Songli, sabe que Songli no viviría así si no fuera por algo importante. En cuanto a las diversas habilidades que muestra Songli, Bailu también siente que hay algo sospechoso, al menos seguramente hay alguna razón. Soy muy inteligente, tío, seguro que estás tramando algo con el general otra vez. Efectivamente, estos dos adultos juntos nunca hacen nada bueno. Bailu se dio cuenta profundamente de esto una vez más en este momento. Songli no siguió esa línea, ya que esta acción era para atraer al traidor de Villadara, entonces, naturalmente, cuanto menos gente conociera el plan, mejor. Aunque Songli confiaba mucho en Bailu, no confiaba en la gente de la tribu Villadara, o mejor dicho, desde que llegó a la oficina de alquimia, sintió que había algunos problemas dentro de la tribu Villadara. Songli extendió la mano y frotó la cabeza de Bailu, está bien, no pienses demasiado, vamos a cenar. Después de todo, Bailu todavía es una niña, y al mencionar la comida, se frotó el estómago vacío. Hablando de comer, realmente tengo hambre, ¿el tío va a cocinar? Mientras decía esto, Bailu no pudo evitar tragar saliva. La última cena de celebración fue tan deliciosa que la cola de dragón casi se levantó. Aunque la comida de la tribu Villadara también es muy buena, no tiene tanta frescura como la que hacen Songli y Jing Yuan, y tampoco es tan deliciosa como la que hacen ellos. Songli también se sorprendió un poco, no esperaba que la comida que preparó capturara tan fácilmente las papilas gustativas de esta pequeña. Sin embargo, cocinar personalmente sigue siendo un poco problemático, después de todo, hay que preparar los ingredientes y limpiar los utensilios de cocina. Si fuera posible, Songli todavía no querría ser tan problemático, solo quiere comer honestamente y luego tener más tiempo libre para caminar y digerir. Al ver los ojos húmedos de Bailu, Songli no pudo rechazar a Bailu. Después de mucho tiempo, finalmente cedió, solo esta vez. Sí, solo esta vez. Los ojos de Bailu se iluminaron y guardó la expresión lamentable que tenía hace un momento. Después de preparar los ingredientes, volvió a tomar prestada la cocina dentro de la oficina de alquimia, y Songli comenzó a cocinar. En poco tiempo, Songli salió de la cocina con platos de comida y los puso sobre la mesa. Naturalmente, Bailu no podía esperar,
abrió una botella de leche de coco y comenzó a comer con entusiasmo. Después de que Zhongli puso todos los platos, se sentó frente a Bai Lu y comió la cena con elegancia. Por cierto, Bai Lu tragó con dificultad la carne en su boca. ¿Dónde aprendiste a cocinar, tío? Honestamente, no me imagino que el tío sea el tipo de persona que sabe cocinar. Zhongli dejó los palillos y explicó, cuando vives mucho tiempo, naturalmente sabes más cosas, he caminado por el mundo durante tantos años y me he involucrado en asuntos mundanos. Oh, así que el tío también sabe medicina. Ah, eres demasiado completo. ¿Cuándo podré ser así? Bai Lu bajó la cabeza y dejó los palillos con los que estaba comiendo. Hasta ahora, la única habilidad que podía decir que dominaba era la de curar y salvar vidas, otras cosas, parecía que no se le daban tan bien. Cada uno tiene su propia forma de vivir, Zhongli negó con la cabeza. No tienes que ser como yo, solo necesitas seguir perfeccionando tu habilidad en la medicina. Una persona común no tiene 6000 años de vida, ni la memoria increíble que tiene Zhongli. Basta con concentrarse en una sola habilidad, y alcanzar la perfección en ella, eso ya es algo extraordinario. Al escuchar esto, Bai Lu asintió, sí, tampoco me interesan tanto otras cosas. Solo estudiar medicina me mantiene ocupada todo el día, si le añado algo más, no me quedaría tiempo ni para dormir. Ay, si no fuera la dragona suprema. Se recostó en la mesa con un poco de aburrimiento, inflando sus mejillas y entrecerrando los ojos lentamente. Si no fuera la dragona suprema, podría viajar con el tío Zhongli, estar encerrada en el pabellón de alquimia es aburridísimo. En el futuro, habrá oportunidades. El movimiento de Zhongli al comer se detuvo un poco, luego, con el tono más amable posible, le dijo esto a Bai Lu. Gracias tío Zhongli. Bai Lu levantó los ojos y respondió. Siendo inteligente como era, entendía naturalmente que ese deseo era imposible de cumplir. La raza Villadara, pase lo que pase, no permitiría que la dragona suprema anduviera por ahí libremente. Incluso si esta dragona suprema fuera una joven que heredó el título, incluso si su poder no estuviera completo, incluso si no cumpliera con las expectativas de la mayoría. Bai Lu no reveló nada de esto, porque sabía que, con la personalidad de Zhongli, si lo decía, él encontraría la manera de ayudarla. Él es así. Pero eso también le traería problemas a Zhongli, las reglas de la raza Villadara no pueden ser quebrantadas por nadie. Bai Lu no quiere que Zhongli se enemiste con toda la raza Villadara por su culpa. Sin embargo, ¿cómo podrían sus pequeñas intenciones ocultarse de Zhongli, que ha vivido más de 6000 años? Zhongli no dijo nada, solo siguió comiendo en silencio, guardando este detalle en su corazón. Capítulo 145 Objetos extraños. Después de la cena. Parece que la pequeña Bai Lu ha estado muy ocupada hoy, ocupó la cama de Zhongli temprano y luego se quedó dormida plácidamente sobre ella. Zhongli no dijo mucho al respecto, solo suspiró suavemente y le dio unas palmaditas en la mejilla con cariño. No es muy mayor, pero es muy buena para ocupar camas. Miró por la ventana, la luz dorada parpadeaba constantemente en la distancia, como si fuera el latido de un corazón. Después de arropar a Bai Lu, Zhongli se bajó de la cama con cuidado y salió del área de la oficina de alquimia. Las calles de Changletian por la noche son las más animadas, y las luces multicolores solo florecen por la noche. Cualquiera que venga aquí por primera vez se sorprenderá de tal belleza. Sin embargo, Zhongli ya no es ajeno a esto, caminó con paso firme por la calle y luego entró en una tienda. Esta es una posada. Zhongli subió al segundo piso según su memoria y llamó a la puerta de una habitación. «Oh, ¿ha llegado el señor? Por favor, entre rápido». Una voz enérgica vino desde adentro. No sé por qué, al escuchar esta voz, Zhongli inconscientemente pensó que habría más problemas. Al abrir la puerta, Jing Yuan estaba parado junto a la ventana, con un rayo dorado en su mano derecha que aparecía y desaparecía. «General, ¿me ha llamado aquí? ¿Qué asunto tiene que comunicarme?» «No es nada importante, solo quería charlar con el señor». Jing Yuan tenía su característica sonrisa en el rostro, con los ojos mirando a la lejana oficina de alquimia, su flequillo ondeaba con la brisa. El tipo que se esconde en la oficina de alquimia es más astuto de lo que imaginaba. Aunque la actuación del señor en esta batalla fue convincente, me temo que la otra parte no se delatará por eso. Lo entiendo. Aunque Zhongli hizo todo lo posible por luchar de una manera que coincidiera con el dragón soberano en el vado Liu Yun, simplemente hacer eso no fue suficiente para convencer a todos.
El poder del mar antiguo solo puede ser controlado por el Lord Invivitor Lunae o el dragón soberano, pero el poder imaginario parece que si se usa correctamente, puede simular ligeramente una forma similar. Es como Zhongli ahora, incluso sin la ayuda de Daneng, puede usar el poder imaginario para crear un mar de fuego, aunque su contenido de agua es grande, también tiene cierta autenticidad. Jing Yuan se rió suavemente. Tales trucos a menudo no engañan a las personas interesadas, pero el tipo que acecha en la oficina de alquimia puede usar esto como una razón para seguir observando sin actuar. El oponente también es muy astuto, mientras muestre una pequeña debilidad, nunca revelará su identidad. Si no se puede convencer a la otra parte, entonces el plan posterior de Jing Yuan no se puede implementar, y el interior de Luofu será arrastrado a la muerte. La gente de Xianzhou ahora duda del coeficiente de seguridad actual de Luofu. Después de todo, dos bestias de la abundancia han aterrizado en importantes lugares de Luofu, lo que es difícil no causar pánico. Y cada vez que hay ciertas bajas, el yunqi actual no puede soportar tal consumo. Si este problema no se resuelve pronto, entonces la gente de Xianzhou que vive en Luofu puede perder la moral. Si la gente de Xianzhou pierde la confianza en Xianzhou, ¿cómo harán frente a la guerra que está a punto de estallar en el futuro? Ya que el general me ha llamado aquí, me temo que ya tiene una solución, ¿verdad? Supongo que sí. Jing Yuan se giró y se sentó en la cama de la habitación. Lo he leído en textos clásicos. Existe un objeto raro que puede lograr que el poder de un lado se traslade temporalmente al otro. Un objeto raro que transfiera todo el poder y el karma de un lado al otro. Si encontramos ese objeto, podremos llevar a cabo el siguiente plan con seguridad. En otras palabras, Jing Yuan quiere encontrar este objeto raro y luego transferir temporalmente el legado que Daneng lleva a Zhongli. En ese momento, Zhongli podría considerarse un verdadero señor dragón, o mejor dicho, un verdadero Invivitor Lunae. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a encontrar un objeto raro con tales efectos milagrosos? Para ser honesto, no tengo ni idea. Después de enterarme de este objeto raro, comencé a buscarlo de inmediato, pero no he tenido éxito. Mira mis ojeras. A Zhongli, naturalmente, no le importaba observar las ojeras. Se tocó la barbilla con un dedo y reflexionó un momento. ¿Acaso el general planea que me apoye en la biblioteca del Expreso Astral? El señor es ciertamente inteligente. Eso es exactamente lo que quería decir. El Expreso Astral ha viajado por innumerables sistemas estelares, ha visto muchas cosas y eventos, y la biblioteca es el contenedor responsable de registrar todo. Si uno se encuentra con algo difícil de encontrar, entonces intentar buscar en la biblioteca del Expreso podría llevar a la respuesta deseada. Jing Yuan se tumbó en la cama, con una mirada lánguida. He estado muerto de trabajo estos días, no he dormido en días. Entonces te lo encargo, señor Zhongli. El estado de Jing Yuan ciertamente no es muy bueno. Tiene demasiadas cosas que hacer estos días, y también tiene que preparar la futura guerra. Incluso con la ayuda de Fu Xuan y otros, ha estado trabajando muy duro. Si pudiera, le gustaría probar una verdadera vida de jubilación como Zhongli.